Bienvenidos a un puente entre culturas, un encuentro entre personas. Hoy día vamos a tener la visita, vamos a conversar con Nis. Él es una persona que viene de Dinamarca, del viejo continente, y es una de las visiones también que nosotros tenemos en esta conversación a nivel planetario, como decíamos en los capítulos anteriores, el mundo globalizado. Y en este mundo globalizado, por supuesto que están todas las perspectivas. Por eso que es interesante conversar con Nis sobre, por ejemplo, él nos puede relatar algunos momentos de su infancia, cómo se configura una infancia en Dinamarca, cuáles son sus primeras experiencias, cómo aprende del mundo desde Dinamarca. Nick, por favor. Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación. Mira, unos momentos importantes para mí en mi infancia fue la libertad, la independencia que tuve cuando era niño. Yo me acuerdo que cuando iba al colegio, siempre después del colegio salíamos con los compañeros a un club como de niños, y ahí teníamos muchas oportunidades de hacer circo, música, de aprender cosas, y siempre estaban adultos acompañándonos en esas tareas o esas como juegos, pero igual hicimos como cosas como construir cosas, malabares, aprendimos muchas cosas y lo hacíamos como los niños, nosotros propusimos cosas, entonces tuvimos mucha independencia, yo me acuerdo. Independencia. ¿Y en ese tiempo en Dinamarca existía el tema de la interculturalidad? Sí, ya la interculturalidad ya viene de muchos años, porque nosotros tuvimos la primera ola inmigratoria en los años 60 o 70, con mucha inmigración de Turquía, y de ahí llegaron inmigrantes, y después llegaron también en los años 80 y 90 por ejemplo, de Chile, de Afganistán, del Medio Oriente en general, pero de todo el mundo. Entonces nosotros en Dinamarca hemos tenido esa interculturalidad, por lo menos lo hemos vivido durante 50 años, digo yo. Y cuando tú eras pequeño, ¿cómo veías esto de encontrarte en la calle con personas de otras religiones? Mira, en realidad en mi pueblo, era un pueblo chiquitito, yo vivía en el campo, entonces iba a ese pueblo al colegio, a un liceo público, y justamente ahí no había muchos extranjeros, pero sí habían algunos. Y yo me acuerdo que nosotros, yo creo que como niños no tuvimos muchos prejuicios, como porque eran extranjeros o por tener otra religión, que en ese caso era Islam, eran musulmanes, y habían muy pocos. En un colegio de 600 habían 2, 3 personas, yo me acuerdo, pero nosotros sabíamos que eran como, había algunos que tenían problemas como con los profesores, que siempre peleaban, y yo creo que venían de familias con mucha violencia. Pero nosotros no veíamos como en ellas como algo, como no teníamos prejuicios, pero sí creo que nuestros padres y los apoderados del colegio sí tenían prejuicios, pero justamente donde vivíamos nosotros habían muy pocos, después llegaban. Ya. Y en tu país, ¿cuáles son los prejuicios instalados en la sociedad? Claro, porque después vienen los prejuicios. Cuando yo era adolescente, yo me acuerdo que ahí me empezaban a llegar como prejuicios racistas, como, no sé, que los extranjeros que tenían otra cultura que no calzaba con la cultura danesa. O sea, hacían otras cosas, por ejemplo, hablaban de otro idioma, tenían otra religión. Y la religión creo que es un tema fundamental, que muchos daneses tienen miedo a la religión, porque nosotros somos un país protestante, pero en realidad no hay mucha espiritualidad en Dinamarca. Entonces hay mucha gente que no cree, que no tiene una religión como instalada.
Entonces vienen muchos inmigrantes con una religión muy fuerte, que en ese caso puede ser Islam o puede ser los judíos, y vienen a practicar su religión en el espacio público. Y ahí chocan las culturas. Pero también, no solo chocan, también hay encuentros. Pero yo creo que lo primero es que chocan porque uno no sabe por qué hacen así los musulmanes, por qué no comen cerdo, o por qué, no sé, por qué dicen Alá al Dios, o no sé. Y de esa etapa de tu vida, ¿cuáles eran los lugares preferidos para ti como niño? Lugares preferidos. A mí me gustaba mucho la escuela, entonces yo siempre iba feliz a la escuela. Pero lugares preferidos, como aparte de eso, yo creo que fue como no sé, el gimnasio, donde ejercía el balonmano con mis compañeros, y también salir a andar en bici por la comunidad. Y teníamos mucho eso de ir a visitar a otros compañeros. ¿Es en general Dinamarca un país con un alto nivel, en lo que nosotros sabemos acá, educacional? La educación es en general muy libre, tienen metodologías especiales. Claro, por ejemplo, una cosa que me sorprendí a mi llegada a Chile era como de eso de que usan uniformes, que allá nadie usa uniforme, y tanto en el colegio público como privado. Y yo creo que se da mucha más libertad, independencia al niño y a la niña en la enseñanza básica, que nosotros tenemos como una metodología más abierta a que los niños mismos puedan desarrollar su enseñanza. Y eso también exige más a los niños. O sea, que los van preparando desde pequeño a ser independiente y autónomo. Sí, yo creo que eso sí. Y por eso también hay menos apego con la familia, quizás. Que aquí, por ejemplo, es común en Chile que la gente vive con su familia hasta los 30 años, en algunos casos. Allá la mayoría se va a la casa cuando tienen ya 18. ¿Y qué pasa cuando tú eres joven y esa edad empieza a pasar? Ya empiezas a tener 19, 20, 21. ¿Qué pasa dentro de la juventud, dentro de los propios amigos? Bueno, ahí todos quieren irse al pueblo. Nadie quiere quedarse atrás. Creo que es parecido, como aquí quieren ir a las ciudades grandes a estudiar, pero la mayoría toma unos años sabáticos. Entonces hay muchos jóvenes que viajan por el mundo y así encuentran otras culturas. Después del colegio terminan cuando ya tienen 18, 19 años y ya toman algunos 2, 3 años. Trabajan. Yo trabajé en un jardín infantil, por ejemplo, y después me fui a viajar. Y dime, es muy difícil el tema del clima, porque nosotros acá siempre conversamos sobre que son países tan cercanos al polo. ¿Cómo es el tema con los climas allá? El clima yo diría que es muy parecido al sur de Chile. No la Patagonia, pero como Valdivia. Entonces, en este caso tú tienes que estar preparado a la lluvia. Siempre a la lluvia, y te acostumbras a vivir con la lluvia. Y vivir con que no puedes como confiar en el tiempo. Como que todos los días puede salir distinto. Y las bajas temperaturas también hace que la cultura es distinta, que nosotros no tenemos tanta vida en la calle, estamos más en las casas, estamos adentro, disfrutamos adentro de los edificios, que por ejemplo es muy distinto a la zona central de Chile, donde por ejemplo en el plan de Valparaíso pasan muchas cosas en la calle. Allá estamos un poco más reservados. Yo creo que eso es un tema cultural, pero también viene con el tema de que no es tan fácil organizar un festival afuera en el invierno, durante el año, y tenemos apenas 2 meses de verano. En ese tiempo, en el tiempo en que tú eras joven,
¿Qué influencias tú observabas dentro de los medios de comunicación, en el cine, en los juegos? Porque, por ejemplo, acá nosotros tenemos fuertes influencias extranjeras. En Dinamarca, ¿cómo es ese tema? Mira, nosotros siempre, o sea, Dinamarca es un país muy influenciado por los Estados Unidos, como muchos países del mundo. Como es un mundo globalizado, entonces yo nací en 92, entonces después del 92 ya el mundo se abrió y aún más a todos los países, entonces llegó la cultura norteamericana muy fuerte. Entonces en todo podemos ver cómo las películas, la cultura, la música, todo es de los Estados Unidos. También viene de otros países, pero en general uno puede ver las tendencias allá y unos años después llegan a Dinamarca y es así. ¿Y Japón todos los dibujos animados japoneses influyeron de alguna manera? También es cierto. Es que yo no me fasciné por esa, pero sí me acuerdo que llegó los animados, ¿cómo se llaman? Monitos animados. Los monitos animados de Japón y llegaban, claro, cuando yo era niño. Y yo tenía compañeros que estaban leyendo así como al revés los libros. Pero en danés, pero al revés, así. Yeah. Sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto y vamos a volver para conocer en qué momento NIS se conecta con la cultura chilena, con nuestro país. En un momento estamos de vuelta.